uno que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre, Dios bueno y misericordioso, en esta tarde nos acercamos delante de su hermosa presencia, agradecidos por un día más de vida. Gracias, Señor, porque sabemos y creemos, porque así lo dice su palabra, que donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, ahí está usted, Señor amado. Creemos que habita en medio nuestro, que habita en medio de la alabanza de su pueblo, y en esta hora que hemos de meditar en su buena palabra, le suplicamos por favor que su oído esté atento, Señor, que sus ojos hermosos no se aparten de este lugar. Creemos que usted está en medio nuestro, Padre. Por eso en esta hora, en el nombre de Jesús, le pedimos que nos hable, que traiga esa palabra que necesitamos, que caiga en buena tierra, Señor, que seamos hacedores de la palabra y que podamos un día estar en su bendita presencia. Nos ponemos en sus manos, suplicándole que sea su Espíritu Santo, moviéndose en medio nuestro y trayendo ese alimento que nuestra alma, que nuestro espíritu necesita. En el nombre de Jesús, amén y amén. Déselo fuerte al Señor. Mire, mis amados hermanos, esta palabra que quiero compartirles el día de hoy, corazón de intercesor. ¿Cuántos tienen un corazón de intercesor? Dice esta bendita palabra, ¿verdad? Así que el Señor está buscando quien se ponga a la brecha, y dice que está buscando, pero lo más tremendo de todo, dice que no halló. ¿Será que los intercesores hoy en día y desde ese entonces que está escrita la palabra están escasos, mis amados hermanos? No es tan fácil encontrar un intercesor. Dicen por allá afuera es más fácil encontrar una aguja en un pajar, ¿verdad? Pero mire qué importante es el ser intercesor delante del Señor. Y ustedes me van a decir, ¿pero qué? Ay, déjenme quito tantito esto porque si no puedo hablar. Ustedes me van a decir, ¿pero qué tiene que ver el corazón de intercesor con el martes de doctrina, verdad? Pero yo les podría decir que tiene que ver mucho, mis amados hermanos, porque nosotros como cristianos, algo importante que debemos de hacer en el camino del Señor es ayunar, orar, interceder y clamar. ¿Cuántos creen que hoy en día hay tantas necesidades por las cuales clamar, mis amados hermanos, por las cuales orar, por las cuales suplicar, verdad? Y mire, ayer veíamos en el clamor precisamente algo sobre Nehemías, y por eso el Señor me inquietaba en mi corazón con esta palabra de que Él está buscando intercesores. Y mire que con tristeza mirábamos ayer, ¿verdad? Pocos son los intercesores que se ponen a la brecha. Un intercesor es aquel que pide, que clama por las necesidades de otros. Pero nosotros a veces no queremos ni siquiera orar por nuestras propias necesidades. Cuanti más vamos a orar por otras personas, ¿verdad? Que decimos, ni la conozco, ni me cae bien, ni para qué. Pero sabe, es algo bien importante como pueblo del Señor ponernos a la brecha. Si el Señor dice que está buscando, porque dice esta palabra, que a través de los intercesores que se puedan levantar, dice que si se ponen a la brecha y oran en favor de la tierra, entonces el Señor no la destruirá. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como pueblo del Señor podemos mover el corazón de Dios a través de nuestra acción, a través de nuestra actitud. ¿Cuántos de aquí tenemos problemas? Muchos, ¿verdad? Y por eso dice la palabra que oremos unos por otros, ¿para qué? Para que movamos el corazón del Señor, para que a través de eso pueda venir un cambio ante la situación que se está viviendo. Y yo les decía que con tristeza miraba ayer a algunos cuantos, y digo, yo entiendo, ¿verdad? Y no es regaño,
es tristeza, mis amados hermanos. Es tristeza de mirar las situaciones tan fuertes que se desarrollan hoy en día y que son 2, 3, 4, 6 personas las que vienen a orar, las que vienen a interceder. Y a veces decimos, es que pues yo no tengo problemas, ¿verdad? ¿Para qué voy si estoy bien? Pero aún nos han enseñado que aún si no tenemos problemas, aún debemos de orar, de interceder por la familia, por los hijos, por la iglesia. ¿Por qué? ¿Para qué esperarnos? ¿Para qué esperarnos a que sucedan las cosas? Muchos dicen por allá afuera, es que después de ahogado el niño es cuando quieren tapar el pozo, ¿verdad? Cuando nosotros debemos de empezar a clamar, a orar, a interceder, aún desde antes que sucedan las cosas. Y yo les decía, es bien triste mirar a la iglesia del Señor, y no precisamente esta iglesia, sino a la iglesia del Señor. Pastores que yo he conocido que me dicen, la verdad es que para interceder son pocos. Digo, si para los cultos vienen pocos, ¿verdad? Para la intercesión vienen más, es más reducido el grupo que viene a interceder. Pero no es exclusivo de esta iglesia. Yo les decía, hay pastores que me dicen, es que tú haces un culto de intercesión y va un 10%. Y hay unos pastores que conozco que me dicen, es que al culto de intercesión que nosotros hacemos van 100 personas. Y ustedes podrían decir 100 personas, wow, con eso se llena la iglesia, ¿verdad? Pero ellos me decían, para nosotros es menos de un 3% de los congregantes que tenemos. Entonces esa iglesia es de más de 3,000 personas y solo 100 personas en promedio dice que van a interceder. Entonces fíjese qué tremendo que con estos tiempos que estamos viviendo pero tan difíciles, el pueblo del Señor aún no se pone las pilas de decir, me voy a levantar, voy a interceder, porque los tiempos que estoy viviendo son malos y son difíciles. Pero mire, le digo, lo triste de todo esto que es a nivel no de un ministerio, de varios lados donde está pasando esta situación. Y yo creo que desde antes así ha sido, porque si esta palabra que fue escrita en Ezequiel dice que el Señor está buscando intercesores. ¿Desde cuándo el Señor está buscando esos intercesores que se pongan a la brecha, mis amados hermanos? Amén. Y entonces, ¿qué quiero que veamos con esto? Que es muy importante que nos levantemos como un pueblo intercesor, porque dice el Señor, lo sigo buscando, pero aún no lo hallo, Y yo quiero que miremos el día de hoy que tenemos a nuestro principal ejemplo en todo, a nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra en Juan 17, 9 al 21. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos, ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mire, tenemos al principal intercesor de todos los tiempos, a nuestro Señor Jesucristo, y miramos que Él tenía una oración personal. Él se alejaba ahí, ¿verdad?, al monte, y Él se ponía a orar.
él se ponía a orar incluso por sus necesidades, pero dice esta palabra que él también nos dio esa enseñanza de ser intercesores, porque aquí miramos a través de estas citas que él rogaba. Y rogaba, dice aquí esta palabra, por ellos. ¿Por quiénes? Por sus discípulos, por los que caminaban con él. Él se ponía a la brecha y empezaba a decirle al Padre: te ruego, guárdalos en tu nombre, santifícalos. Te ruego, Señor, no porque los saques del mundo, sino porque los guardes aún estando en el mundo. Y aquí también miramos que dice: mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Fíjese, en todo momento el Señor Jesús intercediendo por los suyos, intercediendo por todos aquellos que habían decidido seguirlo, intercediendo aún por todos aquellos que le iban a conocer. Y dentro de esa intercesión estamos tú y yo, porque a través de la palabra, a través del evangelio, a través de las enseñanzas, hoy conocemos a Jesús. Y el Señor Jesús aún esa intercesión llegó hasta nuestros tiempos. Y mire qué hermoso entonces que ese corazón que tenía el Señor Jesús de intercesor lo tuvo en todo momento. Aún cuando estuvo en la cruz, ¿qué fue lo que dijo? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Otro estuviera diciendo: Señor, mira, castígalos, ya llévatelos también, porque mira lo que me están haciendo. Mas sin en cambio, como él tenía ese corazón de intercesor, ¿qué fue lo que dijo? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y cuántos de nosotros hoy en día pudiésemos decir: perdono a mi hermano, perdónalo tú también, Señor, porque mira, me ofendió, me contristó, me lastimó, perdónalo porque no sabe lo que hace? Pero realmente somos pocos los que podemos hacer eso, ¿verdad? Me la hiciste, me la pagas. Mas sin en cambio, yo les decía, tenemos ejemplo en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no tenemos excusas ni pretextos para ponernos a la brecha. ¿Por qué? Porque tenemos un gran ejemplo en aquel que nos llamó, en aquel que nos rescató, en aquel que nos dio nueva vida, ¿verdad? Entonces, mire, mis amados hermanos, que hoy yo quiero que miremos algunas cosas que caracterizan a un corazón intercesor. Y esto lo vamos a mirar en Nehemías. Desde este ángulo, vamos a Nehemías 1:1-3, por favor. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en la fortaleza de Susa, vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén, y me dijeron: el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad, ahí en la provincia, están en gran aflicción y oprobio, y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Mire, mi amado hermano, a través de esta cita podemos mirar a un Nehemías que era parte de ese pueblo, ¿verdad? Y que él estaba quizá viviendo una vida abundante, una vida de paz, una vida de gozo. ¿Qué más podía pedir si era el consejero del rey, verdad? Él vivía en ese palacio, él vivía en ese lugar donde no faltaba nada, donde no había problemas. Más sin en cambio, de repente dice que fueron esos hombres, ¿verdad? Ahí con él, y él les preguntó por los judíos, por sus hermanos. Y entonces esos hombres pues les llevaron la mala noticia de que habían sido derrumbadas las puertas, la muralla, de que las puertas habían sido quemadas a fuego. Y entonces quizá toda la alegría que tenía ese Nehemías en ese momento se transformó en tristeza, se transformó en dolor, se transformó en angustia, pero no por él, no por su vida, no por su yo, sino por lo que estaban pasando aquellos hombres, mujeres, niños, quizá ese pueblo del cual él había salido, esos hermanos suyos. Y dice esta palabra que él se dolió.
Fíjese que esta palabra oprobio quiere decir estar en ridiculez. Y yo pienso que pensó, pero es que, ¿cómo puede ser posible? Si son hijos del Rey de Reyes, si es un pueblo escogido, ¿cómo es que están en esa situación de oprobio? Oprobio quiere decir ridiculez, ya les dije. Entonces, pudo haber dicho, es ridículo que estén en esa condición, es ridículo que hayan tirado esa muralla, es ridículo que hayan quemado esas puertas, porque tenemos al Todopoderoso, tenemos a ese Rey soberano que no ha perdido ninguna batalla. Pero mire, mirando versículos antes, ¿verdad? Capítulos antes, miramos también cómo es que ese pueblo escogido por el Señor empezó a caminar creando ídolos, yéndose, desviando su caminar del propósito del Señor. Y entonces todo eso que estaba aconteciendo era una consecuencia de todo lo que ellos habían experimentado antes, ¿verdad? Pero sin en cambio dice que Nehemías se dolió en su corazón y dice, no puede ser posible, no puede ser posible que como pueblo del Señor estemos así. Mas sin en cambio no dijo, ellos tienen la culpa, están así porque se lo merecen. No, dice que él se dolió, que él se entristeció, que él se angustió por la situación que estaba viviendo ese pueblo. ¿Y qué fue lo que hizo? Dice Nehemías 1:4. Y cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Mire, mi amado hermano, que cuando a un intercesor, cuando alguien tiene un corazón de intercesor, las noticias que le llegan a uno es para dolerlo, es para entristecerlo, es para ponerlo a la brecha por los hermanos. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir, yo estoy bien, gracias a Dios estoy en la casa del Señor, gracias a Dios no tengo ninguna necesidad, gracias a Dios mi familia está bien, gracias a Dios tengo salud, tengo un trabajo? Pero ¿qué hay? ¿Te han llegado noticias malas como le llegaron a Nehemías? ¿Te han llegado noticias de familiares, de personas cercanas, aún en el país, ¿verdad? Porque él se dolió por la gente que estaba ahí, pero se dolió por un país, por una nación. Nosotros día con día no hay otra cosa que prenderle a la televisión y mirar cuántas malas noticias hay. Pero el pueblo del Señor, ¿qué está haciendo? Nos estamos sentando y diciendo, yo estoy bien. Yo con que cumpla con ir a la iglesia, yo con que diga estoy bien, no me hace falta nada. Hasta ahí llega la situación. Si dice el Señor, hoy es tiempo de que se levanten los intercesores, hoy es tiempo de que se levanten. Y mira algo hermoso que nos compartía el hermano ayer. Ciertamente ahí en uno de esos versículos dice que ese Nehemías, bueno, ahorita lo vamos a ver, pero me quiero adelantar un poquito. Dice que fue para restaurar esas puertas, esa muralla, pero a la vez que convocaba y que estaba esa gente con él construyendo, dice que con una mano construían, pero con otra estaba la espada. ¿Qué quiere decir? O bueno, ¿qué fue lo que el Señor me hacía ver a mí? Ciertamente que tenemos que estar con la espada, con la palabra, orando, intercediendo, clamando, levantando, reedificando nuevamente todo lo que el enemigo ha querido tumbar, ¿verdad? O tirar. Pero a la par que nosotros oremos e intercedamos, a la par también tenemos que estar accionando. No todo el tiempo es, ay Señor, voy a estar orando. No, también hay que entrar en esa lucha, en esa guerra. Y mire, todo va en pasos, ¿verdad? Es oración personal, es intercesión, es clamor, pero después viene una guerra espiritual para conquistar, para volver a obtener lo que teníamos antes. Ese Nehemías, a la par que iba edificando, que iban levantando esas puertas, dice que se levantaron hombres contra él. Y por eso es que dijo, a ver, bueno, sí vamos a estar aquí intercediendo porque todo esto se arregle, pero a la par vamos a estar con la espada en la mano, porque el enemigo anda como león rugiente y es necesario por eso la intercesión. Y bueno, voy un poquito atrás. Entonces miramos, ¿verdad? Que ese Nehemías aquí en 1:4 dice que cuando él escuchó esas palabras, esas noticias, esas malas noticias que les llevaron, él empezó a llorar, él empezó a ayunar y dice que él estuvo orando delante del Dios del cielo. Y podemos mirar a través de esto
tres cosas que quiero mirar ahorita con ustedes. Dice esta palabra que se sentó, ¿verdad? Dice, me senté y lloré. ¿Qué quiere decir que se sentó? Él hizo un alto en sus actividades. Él dejó de hacer lo que estaba haciendo en su trabajo con el rey, ahí en donde él vivía, ¿verdad? Y hizo un alto y dijo, a ver, voy a dejar este trabajo, voy a dejar estas aflicciones, voy a dejar estas afanes que tengo en lo natural, ¿verdad? Y voy a empezar, a interceder por los míos. Y es lo que el Señor quiere de ti, de mí el día de hoy. Que hagamos un alto, que nos sentemos, que dejemos de hacer quizá lo que estamos acostumbrados a hacer en lo natural y que ahora sí nos pongamos a la brecha por las necesidades, por las situaciones que estamos viviendo. Ese Nehemías dice que se sentó, dijo, a ver, voy a hacer un alto. Voy a dejar un poquito esto porque a lo mejor me he enfocado tanto en lo natural que he descuidado lo espiritual. Me he enfocado tanto en el trabajo, en el negocio, que quizá he descuidado espiritualmente a mi familia, que quizá mis hijos se están perdiendo, que quizá mi familia se está alejando, se está dividiendo. ¿Por qué? Porque me he apresurado a hacer cosas en lo natural, a cumplir con mi trabajo, con lo que veo, pero he descuidado esa parte espiritual. Y por eso fue que dijo, es necesario, voy a hacer ese salto. Y es lo que te hace falta a ti y a mí el día de hoy. ¿Cuántos podemos decir si realmente yo he caminado en tantas cosas como Marta, afanada y afanada y afanada, y he descuidado ese lado espiritual? ¿A cuántos nos gusta orar? ¿A cuántos nos gusta orar? Y si no nos gusta orar, mucho menos nos gusta interceder, como les decía. Pero es necesario hacer un alto, sentarnos y mirar qué es lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Todavía tenemos el tiempo, no cuando las murallas estén derribadas, no cuando las puertas estén quemadas. Hoy en día tenemos esa oportunidad de parte de Dios, mis amados hermanos. Otra cosa que dice esta palabra, dice que lloró, es decir, que él hizo duelo. Él hizo duelo. Cuando uno está en duelo, ¿cómo está? Está triste, no quiere saber nada más que estar en ese dolor que tiene, ¿verdad? Y él entró en aflicción delante del Señor. Algo importante que él hizo, no se encerró en su mundo, no dijo me está pasando esto, me está aconteciendo esto, sino que aprovechó ese momento para acercarse a aquel que le podía ayudar, para acercarse a aquel al que podía clamar y obtener una respuesta para bendición de los suyos. Entonces dice que él lloró. Y sabe, hoy en día tenemos el corazón tan duro muchos por dos cosas, ¿verdad? Porque no necesitamos nada, porque decimos estamos bien, es más, no tengo ni necesidad de acercarme al Señor porque me paro, como, trabajo, vivo, duermo, y así es nuestra vida. O puede ser que nuestro corazón se ha endurecido porque quizá lo contrario, estamos sufriendo, estamos afligidos, estamos necesitados y por lo mismo hemos cerrado nuestro corazón y decir ¿por qué? ¿Por qué voy a llorar? ¿Por qué voy a interceder por otros si con lo que tengo basta, verdad? Y entonces, ¿cómo derramarnos por otros, mis amados hermanos? ¿Cómo derramarnos cuando estamos en esa condición? Por eso el Señor dice, a ver, haz un alto, pero duélete por lo que está pasando, por lo que está aconteciendo. ¿A cuántos les duele lo que está padeciendo el mundo? ¿A cuántos les duele lo que está padeciendo nuestra ciudad, nuestra nación? ¿A cuántos les duele lo que está padeciendo familiares quizá lejanos? ¿A cuántos les duele, verdad? Lo que aún nuestros hermanos en Cristo padecen, porque quizá no es nuestra familia, quizá es aún la misma iglesia. Miramos lugares vacíos, pero ¿será que hemos preguntado por qué no vienen? ¿Por qué no quieren? ¿O por qué no pueden? Porque tienen necesidad, porque tienen enfermedad. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces es necesario de que como ese Nehemías, con ese corazón intercesor, también hagamos ese duelo, el empezar a llorar, a entristecernos por lo que le está aconteciendo a mi hermano, por lo que le está aconteciendo a mi familia, por lo que está aconteciendo aún en mi ciudad. Y todos podemos decir, pero bueno, yo estoy de paso, este país, este mundo no es mío, cuando me vaya no me voy a llevar nada, ciertamente, pero mientras estemos aquí
tenemos que preocuparnos. Y yo les he comentado a algunos hermanos, ahora creo que la preocupación de nosotros como hijos de Dios, no tan solo somos nosotros, los que tenemos hijos grandes decimos, ya mis hijos ya les enseñé, ya les inculqué, ya les mostré, pero ¿qué hay de los pequeñitos, de los nietos, de las generaciones que vienen, mis amados hermanos? Por eso yo creo que en todo tiempo el Señor está buscando esos intercesores, porque hay muchas cosas negativas en las cuales el Señor está esperando que alguien se ponga a la brecha. Y mire, para Dios no pasa nada desapercibido. ¿O creen que Dios no sabe lo que acontece? El Señor sabe todas las cosas. El Señor sabía lo que estaba aconteciendo con ese pueblo de Israel. El Señor conoce nuestro levantar, nuestro acostar. El Señor tiene trazada toda nuestra vida. Pero sabe, el Señor está esperando que haya intercesores. El Señor está esperando corazones dispuestos a que se levanten en favor de aquellos que están sufriendo y padeciendo. Nosotros nos hemos enfocado en otras cosas y hemos olvidado esto. Dice que Nehemías entró en oración, en ayuno, y empezó a buscar el rostro del Señor, mis amados hermanos. Dios quiere restaurar, es el propósito del Señor, porque dice la palabra que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Él tiene pensamientos de bien y siempre ha sido así, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Pero lo que Él necesita, que esos intercesores se pongan a la brecha. Por nosotros vino un intercesor que fue Jesús. Nosotros estábamos perdidos en delitos, en pecados, y tuvo que venir Él, y a través de lo que Él hizo vino esa libertad para un pueblo. Nosotros podemos ser esos intercesores que a través de buscar día con día, en ayuno, en oración, en súplica, en llanto, en ruego, la presencia del Señor, podemos cambiar las cosas aún de lo que está aconteciendo. Y podemos decir, o pueden decir muchas personas, ya no hay remedio, ya no hay remedio. Pero saben que la última palabra siempre la va a tener el Señor. La última palabra de todo lo bueno, todo lo malo que pudiésemos mirar, la tiene el Señor. Nadie más, mis amados hermanos. Amén. Vamos a mirar otro punto. Entonces, a través de esto miramos que un corazón intercesor hace un alto, llora, ayuna y busca el rostro del Señor. Amén. Vamos a mirar otro punto en Nehemías 1, 6, 7. Dice la bendita palabra del Señor: que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que yo hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, confesando los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado, hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Fíjese que otra de las cosas que tiene el corazón intercesor, mis amados hermanos, es que dice que se hace uno con aquel que ha caído. Aquí miramos a través de esto que decía Nehemías, ¿verdad? No dijo ellos han caído, ellos han pecado, ellos están destruidos. La palabra que él se hizo uno. Y él dijo, hemos cometido contra ti, hemos pecado, hemos procedido perversamente, no hemos guardado los mandamientos. Como que no se hizo a un lado y no se limpió las manos, ¿verdad? Sino que se hizo por la necesidad que se estaba viviendo. ¿Cuántos de nosotros nos podemos hacer uno por el dolor de nuestro hermano, por el dolor de alguien en nuestra casa? Es necesario, porque nosotros de veras, si no estamos acostumbrados a interceder, mucho menos queremos echarnos culpas que no son de nosotros, ¿verdad? Todos dicen, tú tienes la culpa, tú lo hiciste, tú esto, tú el otro, mas sin en cambio no somos capaces de decir, sí, está bien, yo tengo la culpa, ¿verdad? Cuando el mismo Señor Jesús dice, si tienen algo contra ti, ve y ponte a cuentas. Ni siquiera que hayan hecho algo contra nosotros,
¿verdad? O que pensemos que nosotros no hicimos nada. Dice, aún así, de esa manera, ve y ponte a cuentas, ve y ponte a cuentas. Fíjese que había ese Adán, y esa Eva, ¿verdad? Que cuando el Señor les preguntó qué habían hecho, ellos en lugar de Adán de interceder por su mujer, no, sí, Señor, perdóname, yo tuve la culpa. ¿Qué dijo? La mujer que tú me diste. Y cuando a la mujer le dijeron, ¿pero qué hiciste? Ella no dijo, sí, Señor, perdóname, yo tuve la culpa. No, dijo, la serpiente. Entonces nosotros como pueblo del Señor es lo más fácil que hacemos, echarle culpas a otros. Cuando dice la palabra, para ser un intercesor, aquel que tiene un corazón de intercesor, se echa la culpa por los otros. Y mire qué grande y maravilloso lo que el Señor Jesús vino a hacer en nuestras vidas. Se vino a echar la culpa por ti y por mí. Aún Él siendo santo, aún Él no teniendo pecado, aún Él estando allá con el Padre, gozando de esa vida eterna. ¿Qué dijo? Yo voy a ir, voy a bajar, voy a crecer, me voy a hacer como ellos. Y mi meta va a ser esa, el llegar a la cruz para morir por los pecados de todos aquellos que me reciban como Señor y como Salvador. El Señor mismo puso el ejemplo de lo que era ponerse a la brecha por alguien. Se puso a la brecha por ti y por mí, pero nosotros a veces no queremos ni ponernos a la brecha ni por nuestros hijos, ¿verdad? Ni por nuestro esposo, ni por nuestra esposa, aún menos por nuestros hermanos en Cristo, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, hoy es tiempo de que empecemos a ponernos en los zapatos de otros. Amén. Vamos a mirar ahora a través de estos puntos podemos mirar, ¿verdad? Muchas veces hemos mirado a Nehemías como un restaurador de puertas, como un restaurador de muralla, pero yo les decía hace ratito, aquel que es restaurador antes tiene que ser intercesor. ¿Cómo vamos a restaurar algo por lo cual no estamos clamando, pidiendo? Como que si se cae la casa y me dice la hermana, a ver, ven a levantar mi casa, ¿verdad? Pero yo ni la conozco, ni la amo, ni la quiero, ni me hago uno con ella, voy a decir, pues se le cayó a usted, ese es su problema, hermana, ¿verdad? Pero sin en cambio el Señor quiere que miremos hoy diferente. Son intercesores y tienen que poner por obra estos puntos. Un corazón de intercesor les va a marcar que lo son cuando ustedes empiezan a derramarse, cuando empiezan a llorar, cuando empiezan a sufrir, cuando empiezan a clamar, cuando empiezan a mirar las necesidades de otros. Y hace ratito platicando con mi hermano me decía, es que ciertamente el Señor me ha inquietado y sueños que me daba de que venía mucha gente a esta iglesia y se formaba para que les diéramos alimento. Yo me imagino así como cuando a José se le formaba todo mundo ahí, ¿verdad? Cuando había falta de alimento. Y yo le decía, sí, ciertamente todos los que hemos caminado en esta casa durante estos años, una de las metas o de las comisiones o de la visión que le daba el Señor a mi esposo era esa, el poder ayudar a otros a través de despensa, a través de alimento, a través de cosas, ¿verdad? Pero yo creo que lo más importante para nosotros empezar esa restauración en otros, sí, pero lo primero que tenemos que hacer es clamar e interceder. No podemos dar algo natural cuando primeramente no hemos activado algo sobrenatural. ¿Por qué? Yo le decía al hermano también, allá de donde salimos, ciertamente había gente que no era de la iglesia y que iba a pedir alimento, pedía despensas, pedía medicinas, pero llegó el momento en que mi esposo era encargado de eso y sí les decía, dales, pero llegó el momento en que dijo, a ver, no, momento, primero hay que enseñarles también, hay que darles primeramente lo que tenemos nosotros en lo espiritual, porque la gente, había varias personas que ya nada más iban cada semana con su receta, súrtame mi receta porque me pidieron esto, pero ¿dónde quedaba que ellos conocieran al Dios que conocemos nosotros? Entonces se dejó de hacer eso y me decía, ciertamente el Señor quiere que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido, pero empezando por lo espiritual,
empezando por lo espiritual, porque si no la gente no conoce del Señor y piensa que la ayuda viene de uno, cuando todo lo hace el Señor, mis amados hermanos. Entonces yo le decía al hermano, es bueno, sí, y el Señor lo ha puesto en mi corazón, así, el que vayamos trayendo, ¿verdad? Algo, atún, no sé, despensa, una lata, 2 latas, lo que el Señor ponga en nuestro bolsillo y en nuestro corazón, pero eso con el propósito de armar. Pero saben, antes de salir a dar, el mirar las necesidades que tenemos nosotros como familia en Cristo. Yo les decía, a veces vemos al hermano que tenemos al lado, pero ni siquiera sabemos sus necesidades, ni espirituales ni físicas, ¿verdad? Pero por eso es necesario, el que tiene un corazón intercesor va a mirar esas situaciones primeramente en su casa, mirábamos hace rato, en su casa, en la familia, en su entorno y aún, ¿por qué no, verdad? En el país. ¿Y quién dice y que el Señor los manda por otros países, verdad? También a llevar la bendición, mis amados hermanos. Entonces es necesario, hoy en día es necesario empezar a vivir la doctrina, a vivir el evangelio de una manera diferente. El Señor no quiere que estemos encerrados en 4 paredes. El Señor quiere desarrollar en cada uno de nosotros el potencial que ha puesto. Pero es necesario que hagamos un alto, que nos sentemos y empecemos a mirar primeramente las necesidades que tenemos familiares. ¿Cuántos tienen familiares con necesidades? Pero ¿cuántos han dicho, híjoles, es que no me había percatado? La verdad es que sí vi que tenía esta necesidad, pero ni siquiera he orado por él. Es que miré que tenía esta necesidad, pero aún ni siquiera una palabra de mira, hay un Dios vivo, un Dios real, un Dios poderoso que puede hacer lo mismo que ha hecho conmigo, ¿verdad? Entonces, por eso es importante mirar que se necesitan intercesores con ese corazón. Ya tenemos a los intercesores, ya están intercediendo, clamando, poniéndose a la brecha, haciéndose uno. ¿Ahora qué sigue? ¿Ahora qué sigue? Vamos a mirar en Nehemías 2, 1 al 9, está un poco largo. Dice, aconteció que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y se lo di al rey. Yo nunca había estado triste en su presencia y el rey me dijo, ¿por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo, eso no es más que tristeza de corazón. Fíjese cómo el rey conocía a Nehemías. Entonces tuve mucho temor y dije al rey, viva para siempre el rey. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? El rey me dijo, ¿qué es lo que pides? Entonces oré al Dios del cielo y respondí al rey, si le place al rey y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Entonces el rey me dijo, estando la reina sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y le agradó al rey enviarme. Y yo le di un plazo fijo y dije al rey, si le agrada al rey que se me den cartas para los gobernadores de las provincias más allá del río, para que me dejen pasar hasta que llegue a Judá, y una carta para Asaf, guarda del bosque del rey, a fin de que me dé madera para hacer las vigas de las puertas de la fortaleza que está junto al templo, para la muralla de la ciudad y para la casa a la cual iré. Y el rey me lo concedió, porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. Fui entonces a los gobernantes de más allá del río y les entregué las cartas del rey, y el rey había enviado conmigo oficiales del ejército y hombres de a caballo. Si le agrada al rey que se me den cartas para los gobernadores de las provincias más allá del… ¿qué hice? No, se me duplicó, ¿verdad? Perdón. Y el rey había enviado conmigo oficiales del ejército y hombres de a caballo. Entonces podemos mirar aquí a ese intercesor que dice que estaba delante del rey, figura de Dios, ¿verdad? Nosotros como intercesores siempre tenemos que estar delante del rey. ¿A quién va a escuchar el rey? Al que está cerca,
Por eso yo les decía, lo primero para nosotros es buscar una oración personal, es buscar una intimidad, es buscar ese encuentro día con el Señor, porque de esa manera Él conoce. A ese hombre le dijo: ¿qué tienes? Te conozco tanto, Nehemías, que yo sé que algo te acontece. Yo sé que tu rostro no está triste por nada. Yo sé que si estás así no es por nada bueno, ¿verdad? Porque te conozco. Y realmente el Señor nos va a conocer a la medida que nosotros estemos cerca de Él. No puede ser intercesor cualquiera, sino el que está cerca de la presencia del Señor. ¿Cómo es que va a presentarse el que nunca ha estado con el Señor? Va a decir: ¿tú quién eres? ¿Tú qué quieres? ¿Nos conocemos? ¿Te he visto? ¿Verdad? Entonces, aquí el rey, ese Nehemías tuvo una respuesta de parte de Dios porque tenía una comunión con Él. ¿Cuántos de aquí tenemos comunión con el Señor? Amén, gloria a Dios. Y si lo hacemos de esa manera, es que por eso hoy estamos gozosos, contentos, tranquilos, porque sabemos que nuestro Rey tiene el control de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestras finanzas, de nuestra salud, ¿verdad? Y entonces, en esa confianza que Nehemías tenía, mis amados hermanos, dice que le dijo: es que estoy triste por esto, pero si le place al rey darme carta para que yo vaya y pueda reedificar, ¿verdad? Y que le dijo: pero no tan solo eso, si usted me diese una carta para ese hombre, ¿cómo se llamaba? Asaf, guarda del bosque, para que yo pueda tomar esa madera, lo que yo necesito para poder reedificar. Entonces ya no fue intercesión, ahora ya empezó a accionar para poder reedificar. Nosotros intercedemos, amén. Ahora tenemos el siguiente paso, que es reedificar lo que está derrumbado a nuestro paso, en nuestra familia. Aún, yo les decía, aún más allá de las fronteras podemos llegar para llevar bendición, pero es necesario hacerlo de esta manera. Dice, ¿verdad? Que ya sé por qué estaba doble, mis amados hermanos. Entonces, el primer punto era que tenemos que estar delante del Rey, de la figura de Dios. ¿Quieres ser intercesor? Es necesario que te hagas uno con el Señor. También podemos mirar a través de la palabra varios intercesores. Conocemos un Abraham que era intercesor. Él intercedió por su familia y el Señor lo escuchó porque era su amigo, porque lo conocía, porque sabía quién era Abraham para el Señor, y por eso fue que obtuvo una respuesta. Miramos a una Esther también, ¿verdad? Que dice que ella estuvo ahí limpiándose en ese proceso de embellecimiento para poder agradar al rey, pero cuando se presentó con el rey halló tanta gracia delante de él que le dijo: mi reina amada, mi chula, mi preciosa, dime, ¿qué es lo que quieres? Se agradó tanto de ella que le dijo: aún la mitad del reino te daré, ¿verdad? Y entonces podemos mirar a través de esos pasajes de Esther, ¿verdad? Que el propósito de ella era también llevar a una libertad a un pueblo, a su pueblo que estaba siendo oprimido. Por eso nosotros hoy tenemos esa bendición y esa oportunidad de ser intercesores para llevar libertad a los nuestros, familia natural, familia espiritual, y de esa manera ir extendiendo el reino del Señor, mis amados hermanos, amén. Entonces el rey le contestó que sí, ¿verdad? Le contestó que sí le va a otorgar los recursos. Y mire que algo hermoso que le dijo. Dice esta palabra: y el rey había enviado conmigo oficiales del ejército y hombres de a caballo. ¿Qué es lo hermoso de todo esto? Que cuando eres un intercesor, un restaurador, hermano, mi amada hermana, tú no vas sola. Tú no vas solo. ¿Por qué? Porque primeramente está la presencia del Señor, pero aquí dice que envió gente que le acompañara a ese hombre, ¿verdad? Y así tú y yo, cuando nos proponemos entrar a esa intercesión para llevar una restauración, no vamos solos. Vamos con un ejército de ángeles que el Señor nos provee. Vamos con esos ángeles que dice la palabra, ¿verdad? Que levantan muros alrededor nuestro, pero sobre todo dice la palabra que también va delante el Rey de Reyes y Señor de Señores, que va delante de nosotros el Todopoderoso, que va delante de nosotros aquel general del ejército, ¿verdad? Déselo fuerte al Señor. Gloria a ti, Señor.
Entonces, mis amados hermanos, ¿por qué temer? A veces dicen, no me quiero meter en problemas, no me quiero meter en broncas que ni son mías. Pero mira, lo hermoso de todo esto es saber que no vas solo, es saber que no lo vas a hacer en tus fuerzas, es saber que el Señor es el que va a hacer la obra, mi amado hermano. Y dice esta palabra que Nehemías pidió carta para Asaf. ¿Quién era Asaf? Dice que era el guarda del bosque y dice que el rey se lo concedió. ¿Qué quiere decir eso para nosotros? Ese guarda, mis amados hermanos, bueno, para entender, primero tenemos que mirar que bosque viene de la palabra, viene del diccionario Strong y su significado quiere decir paraíso, quiere decir paraíso. Entonces podemos mirar que ese lugar en lo espiritual donde nosotros vamos a pedir los materiales para poder edificar, reedificar, es mismamente, ¿verdad?, el mismo paraíso, ese lugar espiritual. Lo que el Señor nos va a dar para reedificar no van a ser cosas materiales, no van a ser materiales que se apolillen, que se echen a perder, sino lo que el Señor nos va a dar para reedificar van a ser cosas espirituales, esas cosas espirituales que no tienen, que no perecen aquí en la tierra, mis amados hermanos. Amén. Así como la palabra, dice la palabra, pasará el cielo, la tierra, pero mi palabra nunca pasará. Cuando nosotros somos intercesores y reedificadores en lo espiritual, vamos a tener esa provisión del paraíso, vamos a tener esa provisión donde están, ese Asaf se me viene siendo la figura de los querubines o de un querubín. ¿Por qué? Porque dice que cuando Adán y Eva fueron expulsados de ese paraíso, el Señor puso querubines, el Señor puso esa espada, pero puso a esos seres, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor nos da carta, es que podemos tener acceso a esa presencia, a ese nivel espiritual y tomar las herramientas, bajarlas aquí a la tierra para poder dar libertad a otros, mis amados hermanos. Por eso es cuando lo hacemos en lo natural, no tenemos ningún resultado. ¿Cuántos de nosotros o en otros lados allá por Marte, ¿verdad? Hijos que se están perdiendo en drogas, en alcohol y de repente en lo natural la gente quiere hacer las cosas, lo llevan a un lado, lo llevan a otro, compran medicinas, hacen esto, hacen el otro y sin en cambio sigue la misma situación, no hay una libertad en esos hijos. ¿Por qué? Porque se están tomando recursos naturales, mas sin en cambio cuando nosotros alzamos las manos y tomamos esos recursos espirituales, esos recursos espirituales van a ser la obra en aquellos por los cuales estamos intercediendo. No lo vamos a hacer nosotros en lo natural, sino vamos a tomar las cosas espirituales para que pueda venir una libertad a los nuestros. Amén. Y mira, ya con este punto quiero terminar. Entonces, con esto, este punto para los que anotan, mis amados hermanos, nuestra ayuda para reedificar no está en las cosas naturales, está en la sobrenaturalidad de Dios, mis amados hermanos. Amén. Y luego para terminar en 2 Corintios 12, 3 y 4 dice la palabra: y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. ¿Cuántos hemos leído, verdad, acerca de ese Pablo que dice la palabra que fue llevado? ¿A dónde? Hasta el tercer cielo. Fue llevado hasta ese tercer cielo, mis amados hermanos, y dice que allí escuchó palabras que solamente Pablo sabe lo que miró y lo que escuchó, ¿verdad? Pero dice esta palabra, palabras inefables. En otras versiones dice palabras maravillosas, en otras versiones dice cosas tan increíbles. ¿Qué quiere decir esto, mi amado hermano, mi amada hermana? Que nosotros vamos a edificar, pero con esa palabra que proviene de lo alto, esas palabras que aún los seres humanos no pueden entender, pero todos aquellos que hablan el lenguaje del Señor van a poder leerlo, van a poder experimentarlo, van a poderlo vivir y van a poderlo trasladar a todos aquellos que necesitan ser reedificados. Los que tengan un corazón como Nehemías, mis amados hermanos, van a poder restaurar murallas en su casa, van a poder restaurar templos, aún este templo, la casa del Señor, tu mismo templo, tu casa en lo natural. ¿Por qué?
porque el Señor mirará nuestro corazón de intercesor. Amén. Vamos a orar. ¿Cuántos quieren orar? ¿Cuántos quieren decirle, Señor, sí, pon ese corazón de intercesor en mi vida? Permíteme ser un restaurador en mi casa. Permíteme ser un restaurador en mi iglesia.